Nos encontramos en otra entrevista más vía Zoom directamente hasta el hermoso Cobán de Guatemala, junto al doctor Estuardo Rojas. Él es médico internista, que hoy nos va a estar platicando acerca de la importancia del uso correcto de los antibióticos. Doctor, bienvenido a DaSalud TV. Quisiera que por favor, como primera pregunta, nos respondiera qué son los antibióticos. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. De manera breve, podríamos decir que los antibióticos son medicamentos que tienen como función tratar infecciones bacterianas. Ampliando un poquito más la respuesta, los antibióticos, muchos de ellos fueron encontrados de manera incluso casual, accidental, como es el caso de la penicilina, que fueron compuestos naturales, y posteriormente, pues el hombre tuvo la habilidad de industrializarlos y poderlos utilizar de una manera masiva. Y el objetivo principal que tienen es tratar infecciones provocadas por bacterias. Ok, doctor, ¿y cuándo es necesario el uso de antibióticos? Porque muchas veces nos automedicamos, muchas veces nos da cualquier gripe, cualquier cosa y decimos, bueno, ya, tenemos que usar antibióticos, pero realmente, ¿cuándo es necesario el uso de los mismos? Es necesario cuando hay criterios clínicos. Un médico examina a una persona y encuentra datos clínicos que lo orientan a que la infección es de origen bacteriana, o por ejemplo, pues el médico o el personal de salud tiene algunos laboratorios que pueden evidenciar, por ejemplo, una elevación de glóbulos blancos. Hay un tipo de glóbulos blancos que se llaman segmentados. En las infecciones bacterianas generalmente se elevan estos segmentados. O, por ejemplo, se tiene una radiografía y en la radiografía se evidencia que hay una infección a nivel pulmonar, o se tienen cultivos, ¿verdad? Que es la cuestión ideal de un cultivo de sangre, un cultivo de heces o de orina, y uno puede identificar específicamente qué bacteria es la que está dando el problema y así dirigir el uso del antibiótico. Es decir, pues tiene que ser una infección bacteriana, y usted mencionaba algo importante. En nuestro país con mucha frecuencia la gente tiende a automedicarse. De repente dice, tengo un poco de dolor en la garganta, y lo primero que hace es ir a la farmacia, o incluso tienen a veces en casa y empiezan a tomar una cantidad grande de antibióticos sin estar indicados. Entonces, ya sea que exista un criterio clínico importante, o imágenes o laboratorios para que se pueda prescribir el uso adecuado del antibiótico. Ok, ¿y cuándo no son necesarios entonces los antibióticos, doctor? Bueno, yo le diría dos cosas. Uno, no son necesarios cuando alguien tiene fiebre. La fiebre puede tener muchos orígenes y con mucha frecuencia las personas tienden a tomar la fiebre como un marcador de usar antibióticos y empiezan a tener una pequeña alza de temperatura y quieren ya empezar a ingerir el antibiótico. Y hay muchas causas no infecciosas asociadas a fiebre. Y la otra es cuando son infecciones por virus. Hay muchos virus que nos afectan a lo largo del año, algunos de manera estacional, como el virus de la influenza, el virus de la gripe, rinovirus, en fin, hay una cantidad grande de virus que llegan a provocar pues muchos síntomas que son incómodos, como fiebre, malestar general, en algunos casos secreción nasal, congestión, pero es un proceso de origen viral y prácticamente a los virus no les funciona absolutamente de nada el uso de un antibiótico. En el caso de los niños, por ejemplo, ocurre con mucha frecuencia que tienden a tener infecciones por virus, y los niños con frecuencia pueden tener moquitos, llegan a tener también diarrea por el mismo virus, pero en el caso de los niños producen, por ejemplo, secreción, producen flema, pero como no tienen la capacidad de expectorarla, de sacar esa flema, con mucha frecuencia lo que hacen es tragarse la flema. Y esa flema sale en las heces y muchas veces las mamás se llegan a preocupar y dicen, mire, es que en las heces están unas flemas bien feas o unas ligas bien feas, y automáticamente asumen que eso es un criterio de antibiótico y quieren utilizar el antibiótico. Entonces, la fiebre no quiere decir necesito un antibiótico, hay que investigar la causa de la fiebre, y si es una infección viral, que lo más frecuente que nos da son gripes, pues tampoco necesita un antibiótico. Ok, qué interesante, doctor, saber todos estos datos. Realmente para eso es que tenemos este canal de YouTube DaSalud TV, a quien invito a todas las personas que nos están viendo, no solamente a vernos, sino que también que se suscriban en nuestro canal de YouTube DaSalud TV para, en ese caso, poder estar viendo constantemente nuestras entrevistas. Doctor, ¿por qué es importante el uso adecuado de los antibióticos?
Es importante porque a veces damos de una manera equivocada, creemos que las cosas han estado ahí siempre y les quiero dar un ejemplo. Si nos centramos en la escritura, por ejemplo, que es tan indispensable en nuestra época, más o menos ya una escritura formal fue la escritura cuneiforme de los sumerios hace más o menos 3.000 años. 3.000 años de escritura. Ahora de antibióticos ni siquiera llegamos a 100 años de tener antibióticos. Y muchas veces creemos que los antibióticos han estado ahí siempre y no ese es el caso. Les quiero dar dos ejemplos. Uno, el rey Ricardo I de Inglaterra, que fue conocido como Corazón de León. Él era pues un rey aguerrido, guerrero, y en una ocasión tuvo una herida por una flecha. Fue en un hombro, una herida prácticamente insignificante. No fue una herida de muerte. El problema es que se infectó esa herida y era una época en la cual no existían antibióticos. Estamos hablando más o menos 1199, que fue cuando él muere. Llega a tener una infección severa, las bacterias llegan a la sangre, provocan algo que se llama sepsis, incluso tuvieron que desarticularle el brazo y a pesar de eso él murió por la infección. Estamos hablando de un rey, una persona poderosa, claro, y murió por una infección bacteriana. El otro ejemplo más reciente, 1941, un policía está registrado en la historia, tuvo una herida por una rosa, por una espina de una rosa y se llegó a infectar. Estaba sumamente enfermo y justo en ese momento estaban iniciando con el uso de la penicilina y lograron aislar una cantidad de penicilina y administrarle. Él mejoró a las 48 horas de ser administrado el antibiótico, pero ya no tenían más. Lamentablemente las bacterias avanzaron y él también falleció. Entonces es importante usarlos de una manera adecuada porque si no con el tiempo las bacterias van desarrollando mecanismos para que los antibióticos ya no funcionen. Y puede llegar un momento en nuestra época actual en la cual ya no tengamos antibióticos para utilizar y infecciones leves, infecciones que no son de muerte y que pueden controlarse con un antibiótico, podemos regresar a la época antigua en la cual la gente se moría por no tener el uso de los mismos. Claro, y por eso es que tampoco tenemos que pasarnos de la raya o de la cuenta tomando antibióticos, ¿no es cierto? Así es. Hay que controlarlo y por supuesto siempre seguir las indicaciones del médico. Doctora, ¿a qué se refiere usted con el término resistencia bacteriana? Cuando uno habla de resistencia, quiere decir que las bacterias han tenido la capacidad de desarrollar mecanismos para defenderse de los antibióticos. Los antibióticos actúan de distinta manera, de hecho hay familias diferentes de antibióticos. Por ejemplo, algunos lo que hacen es dañar la pared de la bacteria y al destruirse la pared, la bacteria se muere. Otros antibióticos, por ejemplo, lo que hacen es atacar la función de las proteínas de las bacterias. ¿Qué han hecho las bacterias a lo largo de las décadas? Ir generando algunas mutaciones, algunos cambios, y esos cambios hacen que la bacteria desarrolle más fuerza prácticamente en contra del antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antibióticos que antes funcionaban de una manera adecuada, ahora prácticamente ya no sirven. ¿Por qué? Porque la bacteria se hizo más fuerte, se hizo más resistente. Y en gran parte esto ocurre porque las personas tienden a utilizar el antibiótico de una manera indiscriminada, como usted lo decía, sin un límite, y precisamente para eso existen los criterios clínicos, como lo decía previamente, o algunos estudios para que uno se pueda apoyar y sepa con exactitud qué antibiótico tengo que utilizar, cuántos días debo utilizarlo. Por ejemplo, no es lo mismo un antibiótico para una infección que tengo en el oído a un antibiótico para una infección gastrointestinal. Son cuestiones diferentes y a veces las personas pues agarran cualquier antibiótico, lo empiezan a tomar y lo único que están haciendo precisamente es que las bacterias conozcan ese antibiótico, que se hagan más fuertes, que se hagan más resistentes. Y uno de los temores más grandes que tenemos es que en el lapso de los próximos 50 años nos lleguemos a quedar prácticamente sin antibióticos, precisamente por ese mal uso. Y por eso es importante que las personas lo usen solo con una prescripción médica. Médica, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad, doctor Estuardo, directamente desde Cobán. Están apareciendo todos los datos del doctor en pantalla. Si usted quiere ampliar esta información, tiene dudas, tiene preguntas o incluso quiere una cita con el doctor, están apareciendo en pantalla. Le agradecemos muchísimo su tiempo, le agradecemos muchísimo toda su experiencia y sobre todo todas las recomendaciones que nos acaba de brindar acerca del buen uso de los antibióticos. Esto fue otra entrevista más aquí en Da Salud TV. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y feliz día. Da igual.